tribunal tiene cuestiones absolutamente claras. Como en pocos procesos penales, señorías, si uno lee la acusación, y cuando preparábamos esta presentación, así lo hacíamos, puede concluir que todo lo que dice la acusación es un hecho inamovible y absolutamente establecido con los medios de prueba incorporados. Nadie discute que el 21 de octubre de 2019, en horas de la tarde, el acusado, Leonardo Esteban Medina Camaño, funcionario en servicio activo de la Armada de Chile, se encontraba desempeñando funciones asignadas a la unidad a la cual pertenece, en cumplimiento de órdenes de sus superiores, dispuestas en el marco del estado de excepción vigente en ese día en nuestra zona. Nadie discute tampoco que a raíz de ello hubo de cumplir funciones de conductor de este vehículo militar pesado al cual todos los intervinientes se han referido, el cual incluso se ha podido visualizar a través de la diligencia respectiva solicitada por la defensa, la prueba incorporada al juicio por la defensa. No se discute tampoco que el día de los hechos el acusado trasladaba contingente de la Armada de Chile y que alrededor de las 18:30 horas al acusado se le instruyó concurrir en este camión que conducía junto a 17 funcionarios más de la Armada de Chile al sector de la empresa Frigorífico Pacífico de Gran Bretaña 1125 de la comuna de Talcahuano, porque se recibió un llamado telefónico para concurrir al lugar. Tampoco hay cuestión en cuanto a que el imputado, conduciendo el vehículo, llegó hasta el lugar alrededor de las 18:44 horas. Todos los testigos están de acuerdo, el acusado en su declaración también lo depone, las videograbaciones que hemos podido ver dan cuenta de aquello. También es un hecho indiscutido que al transitar por Gran Bretaña y al aproximarse al número 1125 de la comuna de Talcahuano, había luz natural y buena visual. Estaba de día, había sol. Y en ese momento, el acusado observa a personas que salían de las dependencias del Frigorífico Pacífico en dirección a la población Libertad. En ese aspecto, ¿existe alguna duda o contradicción entre lo que sostiene la defensa y lo que sostenemos los acusadores, según indicaré más adelante? Es en ese instante en que el acusado desvía el curso del camión que conducía desde la calzada de Gran Bretaña hacia un sitio eriazo de tierra irregular situado al costado de la vía referida frente a la población Libertad, y lo hace porque habían algunos neumáticos dispuestos allí, pero también porque lo hace en persecución de las personas que corrían desde el interior de la empresa hacia la población antes señalada, incrementándose la velocidad del vehículo, no hay discusión en ello a partir de la prueba incorporada en el juicio, en dirección diagonal, confluyente con la trayectoria de personas que huían corriendo, sin retomar el tránsito por la calzada de la citada avenida. Tampoco hay discusión en cuanto a que dentro de las personas que estaban en el lugar
En el momento referido se encontraba Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, quien sale desde el frigorífico Pacífico y se dirige a la población Libertad, donde tenía su domicilio, atravesando el sitio Eriazo, al que también se dirigía con este camión militar pesado, el conductor del mismo, esto es el acusado Medina Camaño. En ese momento, Manuel Rebolledo resbala y cae, y es atropellado por el camión militar conducido por Medina Camaño, quien aplicó los frenos del camión militar sin posibilidad de lograr la inmediata detención en el lugar, desplazándose y, en definitiva, causando las lesiones y muerte de la víctima referidas en la acusación fiscal y acreditadas en esta audiencia de juicio. Eso es lo que dice la acusación, eso es lo que consta de todos los elementos de prueba que se han allegado, y el problema que suscita este juicio, lo que nos trae acá, a propósito de lo que decía la defensa en su alegato de apertura, ¿por qué estamos acá?, decía la defensa. Lo que nos tiene aquí es el tema relativo a la calificación jurídica y penal que deba decidirse en torno a los hechos referidos a partir, por cierto, de los antecedentes probatorios incorporados en la audiencia de juicio. Un problema de tipicidad objetiva y subjetiva desde un punto de vista más clásico, o de imputación o de atribución objetiva y subjetiva, como muy bien lo explicaba el día de ayer el señor fiscal, cuyos argumentos, por cierto, así como los de la querellante que me antecede, esta parte comparte, valga la redundancia, plenamente. ¿Qué duda cabe, señorías, que el acusado Medina Camaño conduce el camión que impacta a Manuel Rebolledo Navarrete y le causa la muerte? El comportamiento desplegado por el sujeto activo está vinculado causalmente al resultado producido. En eso no hay discusión. La acción es causa del resultado desde el punto de vista más clásico de la cuestión. Pero hoy día, desde el punto de vista de la imputación objetiva o de la tipicidad subjetiva, el acreditar la existencia de un vínculo físico entre la acción ejecutada por el acusado y el resultado no es suficiente para concluir desde el punto de vista que existe tipicidad o atribución. Se necesita que, además de aquello, el resultado cause objetivamente al autor según las nociones ya bastante acentradas y establecidas desde el punto de vista doctrinario como jurisprudencial. Y es entonces donde los autores dicen que hay que recurrir a estos principios de naturaleza normativa dirigidos a establecer cuándo un resultado causado por el comportamiento del sujeto puede serle objetivamente atribuido, en los términos que lo plantea, por ejemplo, don Mario Garrido Montt en su obra de Derecho Penal. Y
el resultado causado por la conducta solo es objetivamente imputable cuando la conducta ha creado un riesgo típicamente relevante que se ha concretado en el resultado típico. Creación del riesgo típicamente relevante, jurídicamente prohibido. Aumento del riesgo. Es tal vez el principio de naturaleza normativa complementario del vínculo físico que arroja el nexo causal en los términos tradicionalmente estudiados. ¿Y qué duda cabe, señorías, que en el caso que el tribunal debe decidir, el acusado ejecutó una conducta creadora de riesgo, incurrió en un riesgo jurídicamente prohibido, el cual se ha concretado en el resultado típico ocasionado, como lo fue la muerte del hijo de mis representados. ¿Y esto por qué? Porque, como dicen los autores, la conducta que causa un resultado típico puede ser objetivamente imputada al autor si ex ante era objetivamente adecuada para crear un riesgo típicamente relevante. Y aquí entonces es donde esto que dice la doctrina debemos analizarlo a la luz de lo que ha ocurrido en este juicio. Y uno debe preguntarse, ¿el obrar del acusado es objetivamente adecuado para crear un riesgo típicamente relevante? La respuesta es definitiva y categórica, señorías. Claramente, ello es así. Porque hemos podido apreciar no solo con las videograbaciones, sino que también con los testimonios rendidos en la audiencia de juicio, el día de los hechos, el señor Medina Camaño conduce un camión militar pesado, de alto tonelaje, en el cual transporta a 17 ocupantes o pasajeros. Como bien decía el fiscal ayer, no estaba manejando un city car o un sedán o un sub o una camioneta. Un camión militar pesado. Que conducía por la calzada de Avenida Gran Bretaña, por la derecha. Calzada que abandona. Y abandona no hacia la berma del costado derecho, que como dijo el testigo José Vidal Escalona, era una situación perfectamente posible y plausible. Porque no olvidemos, señorías, que el camión militar se dirigía al lugar de los hechos para evitar saqueos. Y el frigorífico Pacífico y las
pesqueras aledañas se encuentran al sector derecho de la calzada de Avenida Gran Bretaña. Lejos de aquello, sale de la calzada hacia la izquierda y se interna en este sitio eriazo existente en el lugar de tierra irregular que todos hemos podido apreciar. Además, no retoma la calzada pudiendo hacerlo, pudiendo y debiendo hacerlo. Tampoco se detiene, tampoco disminuye la velocidad. Al contrario, la aumenta de 39 a 45 kilómetros, como quedó demostrado con la prueba incorporada fundamentalmente, informe de CIAT, declaración del físico don Claudio Romero. Mantiene una trayectoria uniforme en diagonal y además en dirección a las personas que transitaban por allí. Mi representado, perdón, el hijo de mis representados y 2 personas más. No hay ninguna maniobra evitadora de los hechos. No frena o frena de modo tardío. Conclusión, el comportamiento del señor Medina Camaño crea un riesgo típicamente relevante, que ocasiona un resultado que es la concreción de ese peligro de la conducta ejecutada. Por todo lo que manifestaba el Ministerio Público ayer y estamos reafirmando hoy día, las características del camión, las medidas de resguardo que exigía para frenar, la velocidad máxima a la que había que conducir el camión, las características del terreno, la presencia de personas en el sitio, el aumento de velocidad y porque no ejecuta el acusado ninguna conducta alternativa ajustada a derecho que permitiera evitar ese riesgo prohibido que él creó con su conducta. No se detuvo, no retomó la calzada, no frenó, no se estacionó, nada hizo que disminuyera el riesgo que él había creado. Iba en seguimiento de los saqueadores, iba en seguimiento de los antisociales. Si eran los 3 que corrían en el sitio Eriazo o los que estaban en el fondo, como pretende hacer creer al tribunal, ya nos haremos cargo de ello, es indiferente. Es indiferente. La víctima cae, resbala y cae. Está dicho en la acusación. Pero ese, como muy bien lo desarrolló el fiscal ayer, es un riesgo concurrente que no afecta la tipicidad o la imputación objetiva del hecho. Pasado si no se hubiese caído. No lo sabemos. Es una hipótesis, dijo don Claudio Romero. Y desde ese punto de vista, lo trascendental aquí es que el riesgo inicial jurídicamente relevante para estos efectos, para los efectos del bien jurídico protegido, que es la vida de la víctima, es la conducta desplegada por el acusado. Y entonces podemos concluir
que hay atribución o imputación objetiva en el caso que nos convoca. Deberá su señoría entonces, a continuación, analizar la tipicidad subjetiva o la atribución subjetiva y hacerse cargo del dolo. Cuestión de suyo compleja. Como primera premisa, y siguiendo las concepciones tradicionales del dolo en cuanto portador de un elemento intelectual y de un elemento volitivo a partir del cual podemos hablar de dolo directo, de las consecuencias seguras o eventual, hay que tener presente, digo, que el delito de homicidio simple del artículo 391, número 2 del Código Penal, según las concepciones unánimes de la doctrina y la jurisprudencia, se satisface con cualquier clase de dolo. Es posible entonces concluir que el sujeto activo ha incurrido en un delito doloso de homicidio simple del 391 número 2, que es el delito materia de la acusación. También se ha obrado con dolo eventual. En esta concepción tradicional del dolo que distingue entre los elementos intelectuales y volitivos, a diferencia de otras concepciones más modernas existentes sobre la materia que atribuyen al dolo una noción más bien normativa, que le disminuyen la importancia al elemento volitivo o incluso lo suprimen. Pero más allá de las concepciones que el tribunal o los intervinientes podamos tener a partir o respecto del concepto del dolo, no cabe discusión, y así lo dijo un fallo de la excelentísima Corte Suprema del 17 de febrero del año en curso, dictado en la causa Rol 31.296-2021, en cuanto a que los elementos del dolo cognitivo y volitivo, dice el fallo, deben ser objeto de prueba y acreditación en el juicio. Usted acusa de homicidio doloso, acredítelo en el pleito. Lo que no es ninguna novedad, porque todos sabemos que el peso probatorio recae sobre el ente acusador, o los acusadores, como en este caso. Y este fallo de la excelentísima Corte Suprema que estamos citando deja de manifiesto que esta es una doctrina uniforme y constante del máximo tribunal, porque también cita otros fallos. La sentencia de 1 de julio de 2008, dictada en la causa Rol 6912-2007, la sentencia de 18 de noviembre de 2008 de la causa Rol 6222 del 2007, el Rol 5003-2008, fallo del 23 de abril del 2009, el Rol 7315-2015 de 14 de diciembre de 2015, por citar algo. Hay que probar el dolo. El punto es cómo probarlo. Porque todos sabemos que el dolo está concebido como un conglomerado de hechos internos. Como decíamos en nuestro alegato de apertura, no vamos a ver el dolo en las videograbaciones que se incorporaron como prueba en este juicio. Como dice Herzberg
el dolo se encuentra en la cabeza del autor, o como puntualiza Chueve, se basa en vivencias subjetivas del autor en el momento del hecho. Y desde ese punto de vista, es mucho lo que se ha escrito sobre el tema. Claramente, la prueba ideal del dolo sería la autoincriminación del acusado. Si el video o los videos que se agregaron hubiesen tenido audio y en esos audios se hubiese escuchado al conductor del vehículo diciendo vamos a matarlos, como dijo el testigo Vivanco que había oído, aunque un infante de marina dice que el día de los hechos le dijeron a los particulares deténganse. Si hubiésemos tenido audio de esos videos, a lo mejor hubiese sido más fácil para el tribunal. Pero desde luego esto no es así. En la inmensa mayoría de los casos no es así, porque no se tiene la declaración del acusado o porque el acusado, como en el caso del presente juicio, da una versión distinta. Y entonces, en esos casos, lo que se debe hacer para resolver la cuestión de la actuación del acusado. Un momento, señor defensor, parece que tenemos problema con conexión de la magistrado San Miguel. ¿Pero San Miguel me escucha? Se desconectó, señor Brillante, espera un momento. Y hace como 2 minutos que se desconectó. ¿La Merencho escucha? Está sin audio. Escucho, pero se me cortó. Se me cortó en 2 ocasiones. Otra vez se cortó. Con problema de conexión. Me da un minuto, voy a buscar un... Vamos a hacer un receso en sala para que mejore su conexión la magistrada San Miguel. Por favor, señor Llena, disculpe la interrupción, pero motivos técnicos de... que se produjo el problema. En eso está precisamente, señor presidente, señalando que lo ideal para efectos de acreditación del dolo sería la autoincriminación del acusado, que por cierto es difícil de obtener o vedada incluso a partir del derecho de todo acusado a guardar silencio, a partir de lo cual entonces doctrina y jurisprudencia señalan que el dolo se colige, se extrae a partir de lo que se llaman juicios de inferencia o indicios. Pérez del Valle, un autor citado en esta sentencia de la excelentísima Corte Suprema que estamos refiriendo, señala que la prueba de la concurrencia en un delito de los elementos subjetivos necesarios para imponer una sanción se desenvuelve en el ámbito necesariamente vinculado a la prueba indiciaria. Es entonces el sentenciador o los sentenciadores quienes, a partir de juicios de inferencia, van a concluir que el acusado actuó con dolo, directo o eventual, o si solo actuó con culpa, o si acoge la tesis de el accidente
a que sea referido la defensa y que de seguro será desarrollado en su alegato de clausura. Y estos juicios de inferencia entonces hay que colegirlos, señoría, a partir de las circunstancias de hecho que se van fijando y que se van concatenando a partir de los antecedentes objetivos allegados a la causa. Y es aquí donde creemos que la cuestión referida al dolo se encuentra acreditada en este juicio. Más allá, como dice un autor, de que la única persona que sabe cuáles fueron los procesos mentales del acusado es el acusado mismo, a partir de los antecedentes allegados a este proceso, es que se puede concluir que ha existido en el obrar del acusado Medina Camaño a lo menos un dolo eventual, a lo menos una representación del hecho típico como una consecuencia posible o probable de su actuar y una aceptación del resultado típico, muerte del antisocial, del saqueador fallecido. ¿Cómo diferenciamos esto, la delgada línea divisoria entre el dolo eventual y la culpa, consciente o inconsciente? Desde luego, la más tenue línea divisoria está entre el dolo eventual y la culpa consciente, porque ambas tienen en común el que el sujeto activo se representa el hecho como una probabilidad, como una consecuencia posible de su actuar. Y la diferencia está en que en el dolo eventual ello es aceptado, en tanto que en la culpa no, en la culpa consciente. Esta es una cuestión a la cual este mismo tribunal ya se ha enfrentado. Por ejemplo, en la causa RIT 302-2017, en que se dictó fallo por este tribunal el 29 de agosto del 2017, a propósito de un caso que fue el caso del niño del síndrome sacudido, en donde precisamente la discusión fue la que hoy día nos convoca. Y allí el tribunal, para llegar a su conclusión, en el caso que estoy citando, de que no había dolo en el obrar de ese padre que sacudió a su hija de corta edad, causándole la muerte, se guió en esta labor divisoria entre dolo y culpa por criterios propuestos por el profesor Cristóbal Asbun López en su artículo El dolo cognitivo y su incipiente registro en la dogmática y jurisprudencia nacional, publicado en Perspectiva Actual número 4-2016, página 60 y siguiente. Este autor reitera lo que ya habíamos dicho en cuanto a que la cuestión debe resolverse a través de indicios, ponderando el tribunal la prueba con libertad, con las limitaciones que establece
el artículo 297 del Código Procesal Penal, de sobra conocidas por su señoría. ¿Y qué es lo que dice este autor? Lo que debe probarse es un hecho objetivo, y a partir de este, imputarse determinadas realidades subjetivas de acuerdo con el contenido de una regla con vigencia social. La pregunta entonces es, ¿qué características debe revestir el hecho para poder indicar que no hay dudas de que éste permite el salto lógico relativo a que el sujeto conoce lo que se espera o no lo conoce, y en consecuencia resolver si ha actuado dolosa o culposamente? Y a diferencia del caso resuelto el 2017 por este tribunal, creemos que esos criterios que plantea el profesor Asbun aquí son o resultan estar fehacientemente establecidos. ¿Cuál es el primer criterio? Exigir que el sujeto revista el carácter de normal en términos de capacidades cognitivas, de tal modo que pueda formarse conocimientos mínimos del mundo que lo rodea, de manera que no pueda acusar un desconocimiento irracional del riesgo. ¿Y esto cómo lo hacemos? En base a cualquier sujeto promedio, en base a cómo actuaría un sujeto que tiene conocimientos mínimos, o que se representa la alternativa que ejecutando tal acción producirá tal riesgo. Si es así, hay dolo, dice Asbun. Si no, imprudencia. Y en este caso, ¿qué duda cabe que el acusado conocía y tenía pleno conocimiento del riesgo creado con su actuar? ¿Por qué? Porque es un conductor de un vehículo. Es un conductor que no solo tiene licencia clase B, como quedó establecido con la prueba incorporada, sino que además tiene licencia clase F, que era el vehículo que manejaba este camión militar pesado que manejaba el día de los hechos. Y entonces aquí imperan los criterios del hombre medio. Y todos los que manejamos vehículos, incluso convencionales, no como este camión militar pesado, sabemos, conocemos cómo conducir, que no tenemos que salir de calzada, que no debemos internarnos en terrenos irregulares, que no debemos aumentar la velocidad, y mucho menos que no tenemos que dirigir los vehículos en persecución de antisociales, sean estos 3 o sean estos 20 o 30. El segundo criterio a que se refiere Asbun está dado por la transmisión previa de conocimientos. Es decir, por acreditar que a la época de comisión de los hechos el sujeto contaba con conocimientos significativos sobre la acción que iba a desarrollar y el resultado riesgoso de la misma. Y aquí también la diferencia es palmaria con el caso que estoy citando, porque en esa sentencia del niño sacudido se dio por establecido por el tribunal que el padre no sabía que no se debe sacudir a un niño, que nadie le había enseñado lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. En cambio aquí, en el caso del acusado Medina Camaño, él tenía absolutamente clara la significación de su conducta, conocía significativamente la acción que desarrollaba, conducir el camión, y el resultado riesgoso del mismo, si yo aumento velocidad, salgo de la calzada
me dirijo hacia los antisociales con mi vehículo, qué duda cabe que este criterio debe darse también por concurrente en la especie. El tercer criterio dice relación con la exteriorización en palabras o actos concluyentes por parte del sujeto que demuestre que contaba con determinado conocimiento al momento de realizar la conducta típica. Y al momento de realizar la conducta típica, ha quedado demostrado que el acusado lo hizo en persecución de los antisociales que estaban saqueando las pesqueras. Quise seguirlos, como declaró el día de los hechos. Y aquí me detengo un poco, señoría, en las declaraciones prestadas a lo largo de la investigación y en esta audiencia de juicio por el acusado, que han tenido componentes de variabilidad y de modificación sospechosas, por cuanto, a nuestro juicio, dan a entender o permiten concluir que las ha vertido para deslindar su responsabilidad y para que el tribunal no pueda concluir lo que es obvio a partir de la prueba rendida. ¿Y esto por qué? Porque en este juicio se ha hecho mucha cuestión por la defensa y por el acusado, por las características del camión, diciendo que la visibilidad no es buena, que el parabrisas tiene una parte al medio que impide la visibilidad, que ese día andaba con casco, que no le permitía ver bien, que en verdad él tenía su visibilidad hacia la izquierda, donde estaban estas personas que estaban al fondo de la población Libertad, contigua al Estadio Gaete, y que entonces no vio a los 3 peatones que salían del frigorífico Pacífico, dentro de los cuales estaba la víctima. Y a partir de esa declaración acomodada de los hechos, sus señorías podrán concluir que no se ajusta al conocimiento que el acusado tuvo al momento de ejecutar la conducta típica. Primero, porque esa declaración está contradicha con las propias expresiones vertidas por el acusado en sede investigativa. Y segundo, porque está contradicha por otras pruebas incorporadas al juicio. Ya se señaló ayer con claridad y precisión qué fue lo que declaró el acusado el día de los hechos al subteniente Retamal, al perito de la CIA, don Carlos Figueroa, y al funcionario de la PDI, Vidal Escalona. Y ha quedado claramente establecido. Un momento, señor. San Miguel, ¿está conectada? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Me desconecté un minuto para variar. Bueno, había tenido unos problemas esta semana. Ya. Decía, señoría, que la declaración del acusado es contradictoria con las expresiones vertidas durante la investigación. Sí. Al subteniente Retamal, al perito de la CIA, Carlos Figueroa, al funcionario de la PDI, José Vidal Escalona. San Miguel, ¿se puede cortar el
silenciar el micrófono para no escuchar el teclado. Se congeló ahora, parece. Señora San Miguel, ¿me escucha? Sí, perfecto. Si puede silenciar el audio Sí. para no escuchar el teclado. Ahí sí. Ya, continúe. Ya el Ministerio Público y la parte querellante detallaron pormenorizadamente las contradicciones entre lo que el acusado declaró el día de los hechos a estos tres testigos y lo que declaró aquí. No ahondaré en aquello, hago mía las palabras de mis antecesores. Y ocurre, en segundo lugar, que las declaraciones del acusado, en cuanto a que no vio a mi representado, no resultan creíbles tampoco a partir de algunos antecedentes objetivos claramente establecidos en esta audiencia de juicio. Desde luego, la visibilidad óptima que él tenía el día de los hechos. Era un día soleado, 18:44 horas de la tarde, luz natural, calzada absolutamente despejada. Lo único que había eran unos neumáticos cuya presencia no le declaró al funcionario de la PDI Vidal y que depuso después. La visibilidad era óptima. El ángulo de visión, ni hablar. Ministerio Público y querellante lo desarrollaron con claridad y precisión. Cámara GoPro, incorporada a propósito de la diligencia de reconstitución de escena, donde se le instaló la cámara GoPro en el casco a la persona que hizo las veces de conductor, de similares características, y la visibilidad era perfecta. Declaración del infante de Marina José Alegría, que iba en la misma posición. No resulta creíble y es una declaración acomodada la que en este juicio ha sostenido el acusado. Cuarto criterio. ¿A qué hace referencia? Un momento, señor defensor. Ahora se nos desconectó totalmente. Perfecto. Con la presencia de todos los intervinientes, deja constancia entonces que ahora sí se encuentra debidamente conectada la magistrado San Miguel para efecto de continuar escuchando los alegatos de clausura del señor Villena. Señor Villena. Gracias, señoría. Estábamos haciendo este análisis, este desarrollo a partir de lo planteado por el autor citado en cuanto a los criterios o factores que permiten distinguir una actuación dolosa de una actuación culposa. Criterio primero de conocimiento del riesgo a partir de parámetros del hombre medio. Segundo criterio, transmisión previa de conocimientos en relación con el sujeto. Tercero, conocimiento del riesgo al tiempo de ejecutar la acción. El cuarto criterio se refiere a características personales del sujeto como fuente de atribución de conocimiento, de manera que por ellas el sujeto sabe que es probable que cierta acción genere un resultado lesivo. Características personales del sujeto como fuente de atribución de conocimiento, de modo que por ellas el sujeto sabe que es probable que su acción genere un resultado lesivo. Y en este caso, la prueba incorporada
al juicio permite concluir de modo absolutamente categórico y definitivo que el acusado sí tiene características personales que permiten atribuirle el conocimiento del carácter lesivo de su actuar. Es un militar, es un infante de marina, es un conductor de un camión militar pesado, habilitado al efecto, instruido debidamente, según quedó absolutamente demostrado con la prueba documental incorporada. Es un oficial del ejército, además, que conoce las reglas del uso de la fuerza, que fue instruido en torno a ellas y que sabía que el procedimiento a seguir en la situación fáctica existente consistía en retener a los detenidos y entregarlos a carabineros. Lejos de desplegar esa acción estuvo el comportamiento del acusado a partir de los hechos ocurridos el día y hora de la muerte del hijo de mis representados. Y el último criterio a que se refiere el autor referido lo denomina conocimiento situacional. Consiste en uno bajo el cual se pueda atribuir al sujeto que realiza el hecho típico un correcto conocimiento y conciencia de la situación o contexto bajo la cual está actuando. ¿Qué implica esto? Que sepa que una conducta bajo determinadas circunstancias resulta apta para producir un resultado. Segundo, que sepa que la acción que lleva a cabo es de aquellas aptas para producir ese determinado resultado. Y tercero, que el sujeto, integrando los dos aspectos anteriores, vea como perfectamente probable que el resultado aparezca. Y aquí la prueba allegada permite también tener por demostrados todos estos tópicos, más allá de toda duda razonable. Porque el acusado conocía la conducta que ejecutaba. El acusado sabía que estaba persiguiendo antisociales. Sale de la calzada, se interna hacia el sitio Eriazo, no retoma la calzada, no se dirige hacia el frigorífico, se dirige en persecución de los antisociales. No frena oportunamente o frena tardíamente. No controla el vehículo como debió y pudo hacerlo. Se bajó después del atropello, prestó auxilio a la víctima, frenó instantes antes o en el momento del impacto. Todo eso, desde el punto de vista del itercrimen, es irrelevante. A propósito del itercrimen, es un itercrimen de segundos, el que hemos presenciado en este juicio, en donde confluyen el aspecto interno y el aspecto externo en apenas algunos segundos. Ideación, deliberación y resolución se manifiestan de inmediato externamente en la ejecución de una conducta como la desplegada por el acusado, que deviene en el resultado causado y determina entonces una consumación del hecho punible. Tenía el dominio final del hecho desde el punto de vista de la autoría, como bien dijo también ayer el Ministerio Público. El acusado Medina Camaño tenía el curso de los acontecimientos, tenía en sus manos las riendas del suceder causal. Nada hizo por evitar el hecho típico causado.
tuvo una previsibilidad efectiva de frente a la forma en que ocurrieron los hechos. Causa Rol 2-2007 de 3 de enero de 2008 de la excelentísima Corte Suprema. La previsibilidad del resultado para poder configurar dolo eventual debe ser efectiva. No basta la mera posibilidad de haberla tenido. Aquí, en el caso que nos ocupa, el acusado conocía las consecuencias de su actuar, conocía las posibles consecuencias del comportamiento que desplegó. De manera que ya antes de llevar a cabo la conducta y al momento de ejecutarla, aceptó de antemano la producción del resultado acaecido, si nos adherimos a la teoría de la voluntad, o previó y pensó como posible el resultado producido, si nos adherimos a la teoría de la representación. Eso es el dolo eventual. Excelentísima Corte Suprema, Rol 3970 del 2008, fallo de 2 de julio de 2009. Según la mejor doctrina, el dolo eventual exige que la gente se haya representado como posible el resultado fatal no querido, y no obstante esta representación lo haya aceptado o aprobado, mostrándose indiferente a la lesión también representada del bien jurídico puesto en peligro. No tuvo intención de matar a la víctima, escuchamos aquí en algunas declaraciones, José Vidal Escalona, por ejemplo. Sí, pero todos sabemos que dolo e intención no son, en la concepción tradicional del mismo, nociones sinónimas. En el dolo eventual es representación y aceptación o aprobación lo suficiente para concluir que el sujeto ha obrado con esa disposición subjetiva. El tipo penal del artículo 391, número 2, se satisface con cualquier clase de dolo. Y en el caso de autos, a partir de los antecedentes allegados, el tribunal, valorando la prueba conforme a derecho, puede colegir, puede inferir, puede deducir, más allá de toda duda razonable, que la disposición subjetiva del acusado fue, a lo menos, constitutiva de lo que se denomina dolo eventual. A partir de ahí, entonces, es que solicitamos al tribunal condenar a don Leonardo Medina Camaño por el delito doloso de homicidio del artículo 391, número 2. Eso es todo, señorías. Bien, ha concluido entonces los alegatos de los acusadores. Conforme a lo que se refirió, se solicitó el día de ayer y resolvió, entonces correspondería hacer una suspensión del juicio hasta el día lunes, ¿no?, para efectos de continuar con los alegatos de clausura de la defensa. Conforme también a la agenda del tribunal, se ha dispuesto que, que la audiencia se va a reanudar en principio el día lunes a las 12 horas, habida consideración de que 2 de estos jueces se encuentran agendados en otro juicio que también en principio está agendado para el día viernes, el día de mañana viernes y el lunes. En el evento que por cualquier motivo los jueces quedaran liberados para efectos de poder comparecer el día lunes a primera hora, se les
comunicará a cada uno de los intervinientes telefónicamente el día de mañana tal situación para efectos de reanudar la audiencia a primera hora del día lunes, por lo que desde ya se les va a solicitar a los intervinientes, se pueden dejar sus números de teléfono con el encargado, si es que ya no lo han hecho, para una comunicación más directa. Sobre el punto fuera de audio, para San Miguel, el señor Pelayo Vial quería hacer una petición sobre el horario de inicio del día lunes. Señor Vial. Gracias, su señoría. Sí, la Y le verdad pedimos, es que, señor Vial, que se acerque más al micrófono o al computador, sí, no sé con qué dispositivo sí, estará trabajando, porque aquí le escuchamos, pero muy bajo. sí, gracias, su señoría. La verdad es que en virtud de las elecciones ha sido complicado el tema del traslado y mi petición es que eventualmente podemos comenzar durante la mañana, antes de las 12, en virtud de que vuestra señoría están componiendo otra sala, pudiera ser a las 9:45, y desde ya señalo que nuestro alegato no durará más de una hora, más bien debería acercarse a los 50 minutos. Esa es la petición concreta a su señoría. Bien, ¿alcanzaron a escuchar los intervinientes? Sí, magistrado. Señor fiscal, sobre eventualmente, en el caso que sea posible, iniciar a primera hora de la mañana, el horario propuesto por el defensor. No hay oposición, su señoría. Sí, aprovecho a adelantar que también tenemos una petición respecto a la organización del tiempo que resta de juicio, la cual haré a continuación. Bien, querellantes. No hay oposición, señoría. No tenemos inconveniente en acceder a la petición del colega, señoría. Señor presidente, ¿Sí? una consulta. Esta petición de la defensa es para el caso de que comenzáramos en la mañana. Efectivamente, sí. Ah, perfecto. En caso de que tuviéramos la mañana. Se abriera la puerta de comenzar el día lunes en la mañana. Ah, perfecto, ya. Perfecto, perfecto. No tengo inconveniente Bien. al respecto. Bien. Entonces, en el evento que pudiéramos iniciar el día lunes, la jornada en la mañana a primera hora, ello lo será, había consideración de que no hay ningún inconveniente por parte de los demás intervinientes, a las 9:45 horas, acogiéndose de esta manera la solicitud de la defensa en tal sentido. Se reitera así que eso es en la medida que podamos iniciar antes de las 12. Señor fiscal, algo quería usted también plantear. Magistrado, ha atendido que se producen algunas situaciones de hecho que, por cierto, son ajenas a la voluntad de los intervinientes, pero que producen o pueden producir algunos efectos, y siempre con la mira y el espíritu de resguardar la igualdad de armas y las posibilidades de ejercer nuestras actuaciones en la forma mínimamente debida, considerando la extensión del juicio, considerando que la defensa en los hechos va a disponer de varios días para poder analizar los alegatos de clausura de los acusadores y probablemente y legítimamente, por cierto, no tenemos inconveniente desde ya comenzar a hacerse cargo de estas cuestiones en su propia clausura, la cual ha anunciado tendrá una extensión de una hora aproximadamente. Solicitamos desde ya, su señoría, que una vez que se escuche la intervención final de la defensa, se disponga de un receso en los términos que permita la organización del tribunal, obviamente, para que los acusadores, y particularmente este interviniente también, por cierto, no quiero arrogarme la representación de los colegas querellantes particulares, podamos hacernos cargo, reitero, de la medida mínimamente seria e informada de algunas alegaciones que pudieran tener lugar en la clausura de la defensa y que así lo ameritasen. Querellantes, sobre lo planteado por el fiscal, ¿algo que señalar? Por las mismas razones expuestas por el Ministerio Público, adherimos a la petición del fiscal. Sí, señoría, compartimos lo planteado por la Fiscalía y solicitamos se acceda a lo mismo. Señor defensor. Nos parece absolutamente razonable lo planteado por la parte acusadora. Hago presente a su señoría que por lo menos este interviniente ya recibió el mail
con los alegatos de clausura y me parece absolutamente justo lo señalado por el fiscal y los demás. Bien, en torno a la petición de la Fiscalía, no habiendo oposición tampoco, y a la que se dirán los acusadores, no habiendo oposición por parte de la defensa, estimándose plausible lo indicado por el señor fiscal, desde ya se le señala a los intervinientes que se acoge esa petición en cuanto a hacer un receso para los efectos indicados por el fiscal, sin perjuicio de lo cual la extensión del receso se va a determinar el día lunes, ¿ya? Había consideración de los supuestos y la situación en la que encontremos lunes, dependiendo del horario también en que comencemos, dependiendo la liberación o no de agenda para los magistrados. Así es que desde ya, naturalmente, se acoge la petición señor fiscal para que pueda existir algún receso. El tiempo del mismo, eso lo determinaremos en concreto el día lunes, conforme al devenir de la situación que estábamos planteando en cuanto a la disponibilidad de horario también, ¿ya? Gracias, magistrados. ¿Alguna otra petición antes de poner término a la audiencia por el día de hoy? Señor Vial. No. ¿Alguno de los intervinientes de sala? No por parte de la Fiscalía. Bien. Cualquier problema con el audio se pueden comunicar directamente con don Sergio si es que no le ha llegado a alguno todavía. Y desde ya les reitero el asunto del número telefónico, que lo pueden remitir. Está entregado, señoría. Bien. La idea es que mañana nos comuniquemos para que quede claro la situación. Que tengan buen día. Hasta luego. Muy buenos días, magistradas y magistrados.